Un viento frío silba entre las inmensas caballerizas vacías del rancho El Soyate en Zacatecas. En el centro de este imperio descansa un rey bajo una imponente tumba de mármol. Millones de personas inclinan la cabeza al escuchar su nombre. Antonio Aguilar. El Charro de México. Es el símbolo supremo de la moralidad, el honor y la masculinidad tradicional. Un ídolo de oro sin una sola grieta pública. Pero hagamos un zoom lento hacia la densa oscuridad que proyecta este monumento inalcanzable. Miremos a los herederos que se quedaron a vivir bajo ese peso aplastante. ¿Qué sucede cuando un hombre deja de ser un padre de familia para convertirse en un monumento nacional? ¿Acaso el precio oculto de construir una dinastía perfecta fue condenar a su propia sangre a una asfixiante prisión psicológica? Viajemos al origen de la coraza. La biografía oficial de Antonio Aguilar siempre nos habla de Villanueva, Zacatecas. Una historia de cuna tradicional. Pero para entender la obsesión enfermiza por la perfección que más tarde asfixiaría a su dinastía, debemos alejarnos de los caballos de pura sangre y mirar hacia una acera fría, sucia y despiadada. Años 40. Los Ángeles, California. El espejismo del sueño americano. Visualicen la escena. Un joven inmigrante mexicano solo rodeado por el asfalto helado de Hollywood Boulevard. No tiene un centavo. Durante noches interminables, su cama es la calle. Su compañía es el hambre cruda y el desprecio de una sociedad que lo mira de reojo como a un intruso. La psiquiatría clínica y la perfilación conductual nos enseñan que el trauma de la indigencia y la humillación pública nunca desaparece. Se transforma. Algunos hombres se quiebran y se hunden en el resentimiento. Pero la mente de Antonio operó de una manera distinta, fría y matemáticamente implacable. Esa miseria no lo destruyó. Lo blindó. En esas noches durmiendo a la intemperie, tragándose el orgullo bajo las luces de neón de Estados Unidos, se gestó el verdadero Charro de México. Su personaje no nació del folclore festivo. Nació del pánico absoluto a la vulnerabilidad. Se cuenta que en ese abismo de impotencia él hizo un juramento silencioso. Prometió que jamás volvería a permitir que el mundo lo mirara desde arriba. Decidió que iba a ser rico, sí, pero sobre todo, iba a ser invulnerable. Intocable. Perfecto. Cuando regresó a México y comenzó su ascenso, Antonio no se conformó con afinar su voz. Fue el arquitecto clínico de su propio mito. Adoptó el tradicional traje de charro, pero observemos esa vestimenta sin la miopía del fanatismo. Los bordados de oro pesado, los botones de plata maciza, el sombrero inmenso que proyecta sombra sobre los ojos. Eso no es simple moda. En términos psicológicos, es una armadura de combate, un mecanismo de defensa absoluto. El joven que alguna vez durmió sobre cartones, ahora se presentaba ante el mundo forrado en metales preciosos, inmaculado, inalcanzable. Construyó a su alrededor un muro de rectitud aplastante, de valores familiares inflexibles y de elegancia casi militar. Se erigió a sí mismo como el patriarca definitivo, el macho mexicano, que no comete errores, que no llora, que no sangra frente a nadie. Pero los expertos en comportamiento advierten sobre un peligro aterrador. Cuando pasas tu juventud construyendo una fortaleza inexpugnable para que nadie vuelva a lastimarte, corres el riesgo de olvidar cómo abrir las puertas desde adentro. Pocos sabían que al forjar este escudo de titanio para huir de su pasado, Antonio estaba dictando la sentencia de las futuras generaciones de su apellido. Porque ¿cómo puede un hijo respirar con libertad cuando se le obliga a crecer dentro del búnker hermético de un padre aterrorizado por la debilidad humana? El ascenso fue meteórico, ensordecedor y absolutamente calculado. Antonio Aguilar no regresó a México para ser un simple cantante de rancheras, esperando el aplauso casual. Él entendió el negocio del entretenimiento con la frialdad milimétrica de un estratega militar. Tomó la tradición rural, montó caballos de pura sangre y creó un formato que aplastó a la industria, el primer gran espectáculo ecuestre de alcance masivo. Hablemos de cifras frías, brutales y definitivas. En esta industria los números son la única religión. Más de 25 millones de discos vendidos a nivel mundial. 167 películas filmadas, dominando la taquilla sin piedad. Fue el único artista hispano capaz de abarrotar el mítico y exclusivo Madison Square Garden de Nueva York durante 6 noches consecutivas. Rompió récords que ni siquiera las grandes estrellas de rock estadounidenses podían soñar. Él ya no era un simple charro. Era una corporación multinacional.
el embajador supremo y puritano de la mexicanidad ante los ojos del mundo entero. Pero existe una ley inquebrantable y cruel en la física del espectáculo. Mientras más deslumbrantes son las luces del escenario, más negra, densa y destructiva es la sombra que se proyecta. En la cúspide absoluta del Olimpo, el cálido concepto de hogar sufrió una mutación aterradora. El rancho El Soyate y los escenarios internacionales se fusionaron en un solo cuartel general. Antonio ya no operaba únicamente como el esposo amoroso de la legendaria Flor Silvestre, ni como el padre normal de sus hijos. Se había erigido a sí mismo como el dictador benevolente de un monopolio moral, la dinastía Aguilar. Visualicen los pasillos de los camerinos en el Madison Square Garden. Afuera, una multitud de 20,000 personas ruge como un monstruo hambriento. Adentro, un silencio tenso, casi militar. La familia Aguilar preparándose no para un concierto, sino para un rito sagrado donde fallar no es una opción. Para sostener este colosal imperio de plata y honor, frente a las cámaras, se extirpó el derecho a la humanidad. Detrás de las pesadas puertas de madera de su rancho, la disciplina era espartana. Su esposa Flor tuvo que congelar su propia vulnerabilidad para petrificarse como la matriarca inmaculada. Y sus hijos nacieron con una condena invisible atada al cuello. Desde que dieron sus primeros pasos se les exigió no solo ser talentosos, se les exigió ser santos. La rebeldía juvenil, los tropiezos naturales y los errores mundanos fueron sofocados de raíz para no ensuciar el impoluto traje charro del padre. Pueden siquiera dimensionar la asfixia psicológica de despertar cada madrugada sabiendo que tu apellido es una religión para millones de personas. En su afán paranoico por proteger a su sangre de la miseria que él mismo sufrió en los callejones de Hollywood, Antonio cometió un acto de amor profundamente asfixiante. Construyó una gigantesca jaula de oro macizo. Logró que el mundo entero se arrodillara ante su mito sí. Pero el sangriento precio a pagar fue convertir a su propia familia en los rehenes más prestigiosos y sonrientes de la historia. Detrás de las gruesas puertas de caoba del rancho El Soyate, cuando los reflectores finalmente se apagaban y el público desaparecía, el aire se volvía repentinamente denso, irrespirable. Frente a las cámaras, los Aguilar regalaban la estampa de la Sagrada Familia Mexicana. Pero la perfilación psicológica nos lanza una advertencia aterradora. No existe una luz tan absoluta sin una sombra proporcionalmente devoradora. Y pronto los susurros en los pasillos más oscuros de la industria musical comenzaron a tejer una red de inquietantes grietas. Pocos saben que el costo de mantenimiento de esta fachada impecable exigía un régimen asfixiante. Se rumorea fuertemente en los círculos más íntimos del espectáculo que la autoridad de Antonio no era la de un padre que guía, sino la de un monarca que sentencia. En la dinastía Aguilar, el libre albedrío era un concepto censurado. No había espacio para la crisis de identidad adolescente, ni para las dudas, ni para el fracaso humano. Las crónicas no oficiales están plagadas de vacíos oscuros. ¿Qué sucedía realmente en el plano íntimo cuando los herederos intentaban despojarse del pesado traje de charro para simplemente equivocarse? Diferentes versiones extraoficiales sugieren que cualquier conato de rebelión, cualquier desliz mundano de sus hijos Pepe y Toño, era aplastado desde la trondo, raíz, neutralizado con precisión quirúrgica, enterrado bajo toneladas de relaciones públicas y sonrisas ensayadas antes de que la prensa amarillista pudiera oler la sangre. La verdad sepultada bajo los vítores es que nacer con ese apellido no era una bendición. Era firmar un contrato de servidumbre vitalicia hacia una marca intocable. Se cuenta en voz baja que las amistades, las decisiones personales e incluso el tono de voz de los miembros de la familia pasaban por el filtro dictatorial de lo que el charro de México consideraba moralmente aceptable. Incluso la dulce y eterna sonrisa de su esposa Flor Silvestre comenzó a ser analizada por expertos en comportamiento como una elaborada máscara de resignación blindada. Un silencio sepulcral que lo consentía todo con tal de no romper la magia del imperio. Visualicen el nivel de tortura psicológica de esos pasillos. Intentar encontrar tu propia voz en el mundo solo para descubrir que tus cuerdas vocales, tu vestimenta y tu futuro le pertenecen por contrato de sangre al mito inalcanzable de tu padre. El majestuoso traje charro bordado con hilos de plata y oro comenzó a transformarse lenta y cruelmente en la camisa de fuerza más brillante y pesada del planeta. Y lo peor de todo, estaban condenados a sufrir en completo aislamiento.
¿Cómo te atreves a pedir auxilio cuando tu carcelero es el máximo héroe moral de la nación? ¿A quién le gritas que te estás ahogando cuando el mundo entero te envidia por vivir en el supuesto paraíso terrenal? Si la perfección familiar absoluta es biológicamente imposible, ¿cuántos huesos del alma tuvo que romper en silencio esta familia para lograr encajar dentro de ese maldito y deslumbrante molde de oro? Junio de 2007. El reloj de arena se detuvo de golpe. El corazón del patriarca de hierro, el rey indiscutible de Zacatecas, dejó de latir. Antonio Aguilar no falleció como muere un hombre común. Colapsó con el estruendo de un coloso de mármol que se derrumba en medio de la plaza pública. La noticia sacudió los cimientos del país. El luto nacional fue inmediato, masivo y ensordecedor. Las calles, las plazas y la mismísima Basílica de Guadalupe se inundaron de lágrimas de millones de seguidores de caballos enlutados y de mariachis tocando himnos fúnebres que desgarraban el viento. Pero alejemos la cámara de este inmenso circo mediático y del dolor colectivo. Hagamos un zoom clínico frío e implacable hacia el interior del núcleo familiar. Enfoquemos la lente en esos rostros pálidos ocultos tras densas gafas oscuras. Para la viuda Flor Silvestre y para sus hijos aquel funeral histórico no fue un espacio sagrado para la catarsis. Fue irónicamente la última, la más gigantesca y la más sádica presentación en vivo bajo la dirección invisible del patriarca. Visualicen el absoluto terror psicológico del momento. El calor sofocante, el asfixiante olor a flores fúnebres. Acabas de perder a tu padre al eje de tu universo. Tu alma está despedazada, sangrando en el suelo. Quieres gritar. Quieres derrumbarte sobre el mármol y llorar con la fealdad de la desesperación humana. Pero no puedes. No tienes ese privilegio. A tu alrededor miles de cámaras de televisión apuntan directamente a tus pupilas dilatadas. Esperan como buitres y te exigen que llores con elegancia, que sufras con la postura erguida y la dignidad inquebrantable que demanda el estatus de la familia real de México. Incluso en el momento de la muerte, la dictadura de la imagen perfecta los mantenía secuestrados. No se les permitió ser seres humanos rotos. Se les obligó a ser estatuas de sal. El pesado ataúd de fina madera descendió lentamente a la tierra negra, pero el peso aplastante de su mito no fue enterrado con él. Al contrario, se quedó flotando en el aire del rancho El Soyate, afilándose en la oscuridad, listo para caer como una guillotina sobre los hombros de la siguiente generación. Cuando la tierra finalmente cubrió la tumba y las multitudes se dispersaron, el verdadero infierno psicológico comenzó para los herederos. Quedaron atrapados en la oscuridad, engullidos por la sombra de un fantasma demasiado grande para ser superado. Aquí es donde detona la tragedia moderna de la dinastía Aguilar. Cuando un hombre establece su estándar de vida en la estratosfera, en el nivel de un semidios moral, condena automáticamente a sus hijos y nietos a vivir en un perpetuo estado de insuficiencia. Pepe Aguilar y más recientemente la joven Ángela Aguilar heredaron la corona de diamantes, el talento vocal y una cuenta bancaria de proporciones astronómicas. Pero lo que las revistas de espectáculos y los homenajes televisivos jamás se atreverán a decir es que también heredaron una maldición psicológica despiadada. En el despiadado coliseo de las redes sociales actuales, el público los devora vivos ante la más mínima grieta en el guión. ¿Por qué el odio público es tan ensordecedor ante un comentario imprudente de su nieta o un tropiezo natural de la familia hoy en día? Porque Antonio, desde la tumba, malacostumbró al país a la perfección absoluta. El fantasma del abuelo no los deja respirar. La masa enardecida exige a sangre y fuego que los herederos sigan siendo los santos inmaculados que el patriarca diseñó en su laboratorio de relaciones públicas hace 50 años. Cualquier desliz mundano, cualquier demostración de rebeldía o humanidad es castigado con un escrutinio brutal. El inmenso traje de charro ya no es una vestimenta de gala. Hoy se ha revelado como una tétrica doncella de hierro, un instrumento de tortura que perfora la carne de sus herederos cada vez que intentan moverse con libertad. Este es el legado más cruel del ídolo. Construyó un altar tan inmenso, tan cegador y tan sagrado, que sus descendientes están condenados a vivir aterrados balanceándose al borde del abismo. Y allá abajo en la oscuridad, el mismo público que finge amarlos mantiene las antorchas encendidas, esperando pacientemente el primer error para quemarlos vivos. ¿Es verdaderamente un acto de amor dejarle a tus hijos un imperio multimillonario?
Si la cláusula secreta del testamento exige que renuncien a su libertad y vivan crucificados para siempre en el altar de tu propia leyenda. La confesión final de Antonio Aguilar jamás fue pronunciada frente a un micrófono. No hubo un dramático arrepentimiento en su lecho de muerte. No existió una carta secreta pidiendo perdón a su esposa por la sumisión impuesta ni a sus hijos por expropiarles la juventud para convertirlos en los perfectos embajadores de su imperio. La verdad sepultada en los inmensos y silenciosos corredores del rancho El Soyate es mucho más compleja, dolorosa y psicológicamente perturbadora. El patriarca jamás se disculpó, porque en la oscuridad de su propia mente, él no estaba destruyendo a su familia, la estaba salvando. Hagamos la autopsia de esta tiranía emocional. Detrás de las puertas cerradas, Antonio operaba hasta su último suspiro bajo el código de emergencia de un sobreviviente. Para entender su dictadura hay que tocar sus cicatrices invisibles. El fantasma del frío paralizante en las calles de Hollywood nunca lo abandonó por completo. Él conocía el hambre de verdad. Sabía que la sociedad no era un escenario noble, sino una jauría de lobos esperando pacientemente la primera gota de sangre para devorarte. Visualicen al viejo monarca de pie en la penumbra de su despacho mirando por la ventana hacia sus extensos dominios. Ve a su descendencia caminar recta impecable contenida en sus perfectos trajes de luces. ¿Acaso sentía culpa por asfixiarlos? No. Sentía un alivio absoluto y desesperado. Su silencio perpetuo sobre el sufrimiento emocional de su dinastía fue una decisión clínica y calculada. Si él bajaba la guardia si permitía la más mínima muestra de debilidad, vulnerabilidad o error humano dentro de su hogar, el muro de titanio colapsaría. Y si el muro caía, la miseria y la humillación regresarían para tragar a su descendencia. Por eso eligió con una frialdad escalofriante convertirse en el verdugo del libre albedrío de su propia sangre. Se convenció a sí mismo de que era infinitamente mejor que sus hijos fueran prisioneros de un prestigio cegador y multimillonario, a que fueran víctimas del desprecio social que él tragó en su juventud. Les arrancó de tajo el derecho a equivocarse para comprarles el boleto a la inmortalidad. Y aquí resolvemos la macabra incógnita que nos planteamos al inicio de este oscuro descenso. Antonio Aguilar dejó voluntariamente de ser un padre para convertirse en un monumento inalcanzable. Porque los padres humanos mueren, fallan y no pueden protegerte de todo. Pero los monumentos de mármol y las leyendas de oro sólido son indestructibles. Su amor fue genuino, sí, pero mutó en algo aterrador. Fue un amor nacido del terror más puro. Un blindaje tan masivo, denso y pesado, que terminó aplastando los huesos del alma de quienes más intentaba proteger. Si para salvar a tu familia del abismo de la vida te ves obligado a encerrarlos en la prisión más resplandeciente del universo, en el instante final cuando la muerte viene por ti, cierras los ojos creyendo que eres su héroe salvador, o sabiendo que fuiste el carcelero más despiadado de tu propia sangre, regresemos por última vez a la inmensidad del rancho El Soyate. La imponente estatua de bronce de Antonio Aguilar sigue ahí erguida inamovible, proyectando su pesada y afilada sombra sobre el polvo seco de Zacatecas. El Charro de México construyó una dinastía de oro macizo. Venció a la miseria, conquistó a una nación entera y le entregó al mundo la imagen de la familia perfecta. Su legado cultural es y será siempre monumental. Pero la autopsia clínica de su imperio nos arroja a la cara una verdad gélida, cruel y despiadada. Nos enseña que la fama absoluta y la perfección forzada son los parásitos más voraces que existen. Antonio, en su afán desesperado por blindar a su sangre de la pobreza que él sufrió, creó una armadura tan densa y perfecta que olvidó dejarle agujeros para que su familia pudiera respirar. Hoy sus herederos caminan por el mundo cargando el tonelaje de un apellido que es más un dogma religioso que una identidad humana. Siguen pagando la abrumadora deuda psicológica de un patriarca fantasma que por puro amor les prohibió ser de carne y hueso. La próxima vez que veas un brillante traje de charro resplandecer bajo los reflectores de un inmenso escenario, detente a observar la rigidez de quien lo porta. Porque la tragedia más silenciosa y tétrica de la dinastía Aguilar nos advierte que a veces las armaduras más hermosas y costosas de la historia no se forjaron para proteger al heredero de los ataques del enemigo, sino para impedirle huir de su propia leyenda.